América, que le ganamos a Cruz Azul, me empecé a abrazar con todos mis hermanos de alrededor, ¿verdad? No sabía quién era nadie, todos estábamos bien sudados, pero ese momento nos unió a todos y nos hizo familia. Así que, cuánto más nosotros cada domingo siempre saludar, conocer, más si eres soltero, soltera, ¿qué tal que saludaste a tu futura esposa? Uy, 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 ay, ay, ay. ¿No? Algunos dicen te reprendo en el nombre de Jesús, otros dijeron recibo, no lo sé, pero somos familia, hay que conocernos. En el mensaje pasado hablé algunas cosas bien importantes y parte tuvo que ver con esto, ¿no? Con que en estas fechas algunos están nostálgicos, no tienen con quién reunirse. Y les digo, estás solo porque quieres, porque tienes una gran familia, pero pues si no te congregas, si no haces comunidad, ¿verdad? Si sales con eso de que yo me congrego en Facebook y no seguimos esta indicación de la Biblia de no dejar de congregarnos, no solo congregarnos, sino integrarnos a la familia de la fe, en los estudios, en los ministerios, en las actividades, pues no vamos nosotros a disfrutar de todas las bendiciones de esto que la Biblia llama la coinonía. Y bueno, algo me cambió, y no es la voz, es algo aquí ahí está perfecto, muchas gracias. En el micrófono, vimos en el servicio anterior un mensaje especial que se llamó Aprende a disfrutar cada día. Y fue bien interesante porque básicamente vimos pues que no se trata de lo que tengo o lo que no tengo, no se trata de irme al extremo del conformismo y satanizar el que alguien quiera avanzar en la vida y tener más, pero tampoco caer en el error de creer que hasta que tenga eso que anhelo voy a ser feliz. Y el mensaje fue bien interesante, bien práctico, bíblico, con algunos ejemplos del día a día, también con bases científicas de lo que hoy sabemos, y pues buscamos cómo confirmar estas verdades que Salomón aprendió, vivió y nos enseñó. ¿Cómo puedo disfrutar yo de mi relación con Dios, con mi familia, con la familia de la fe, con lo que tengo, independientemente de si es mucho o poco? ¿Cómo puedo, como Pablo dijo en Filipenses 4 del 11 al 13, estar contento en las buenas y en las malas, tenga o no tenga, ¿verdad? Porque hay gente que de repente se amarga cuando no tiene, piensa que estará más contenta cuando tiene. Y yo les dije, si no aprendemos a cambiar nuestra actitud, y tú crees que se trata, por ejemplo, de cambiarte de casa, yo conozco gente que se cambió a una casa más grande y al cabo de 6 meses resulta que son la misma bola de amargados en otra casa, porque nunca cambió su actitud. Entonces te lo recomiendo mucho, se transmitió en la página de YouTube de nuestra congregación y ahí lo puedes ver más tarde o en la semana con la familia. Vamos a ver ahora un tema especial. Ahorita te cuento por qué, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, pedimos tu dirección, reconocemos cuánto necesitamos de ti y cuán infructíferos resultan nuestros esfuerzos de poder hacer algo, en este caso, aprender de tu palabra sin tu dirección. Pedimos que sea únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. Quita todo estorbo del medio, que nada ni nadie en el factor, en el ambiente físico, espiritual, emocional, mental, cualquier pensamiento, cualquier malestar, cansancio, sueño, alguna enfermedad, alguna preocupación, algún prejuicio, Señor, lo que sea que pueda levantarse como una barrera, te lo entregamos pidiendo que tú la derribes y que podamos hoy aprender a través de esta enseñanza. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, hoy quiero hacer algo que los domingos no es muy común. A mí me gusta mucho lo que conocemos como la apologética, que es básicamente la materia en la teología que trata la defensa del Evangelio, que responde a las preguntas difíciles, y una de las bases de la apologética, según 1 de Pedro 3:15 en adelante, es que estos argumentos tienen que ser presentados sin fanatismo, con respeto, con mansedumbre y sin contradecir a la razón. La Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, o sea que nuestra fe no es irracional. Tuvimos este año, en febrero, en la iglesia de Toluca, un seminario que justamente le llamamos Evidencias Científicas de la Existencia de Dios, súper interesante. Habrá en febrero otro y están invitados, por cierto, ¿verdad? Ya pronto verán las fechas. Estamos por definir si será sectas y religiones, cuál es el camino correcto o por qué Dios permite tanta maldad y sufrimiento. Y hoy quiero aprovechar la fecha en la que nos encontramos, domingo 10 de diciembre. Estamos apenas a 2 días del 12 de diciembre, que es cuando muchos inician el famoso puente Guadalupe Reyes, ¿verdad? ¿Y por qué le llamamos así? Porque es desde el día que celebran a la Virgen hasta el día de Reyes, el 5 de enero.
Y viene la Navidad, Año Nuevo, posadas, bueno, gloria a Dios por estas fechas, ¿verdad? Cuánta pachanga, cuánta comida. Ya para el 31 ya no sabes en la mesa cuál de todos es el pavo, después de tanto mes de haber estado comiendo, ¿no? Y quiero hablar hoy de un tema especial, lo voy a hacer con mucho respeto, no se trata de atacar personas, sino más bien de aprender principios, y esos principios aplican para todos independientemente de la etiqueta que cada quien se ponga. Porque Jesús nos enseñó a nosotros que a veces queremos sacar la paja del ojo del hermano y no vemos la viga de nuestro propio ojo, ¿no? Entonces es muy común y es el deporte favorito de muchos cristianos, pues atacar al católico por sus ídolos sin darse cuenta que él también está practicando otra forma de idolatría. Que a lo mejor él tiene sus estampas, sus monumentos y está mal, pero tú te das cuenta que en tus redes publicas más de lo que otros pastores dijeron que de la misma palabra de Dios. Y publicas sus frases tuiteras, motivacionales, entre comillas, con sus fotos así, pero no predicas la palabra de Dios, que has puesto tus ojos en el hombre. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que de formas diferentes, pero practicamos el mismo principio. Entonces vamos a ser parejos y respetuosos. Y hoy quiero compartir un tema que he titulado, si lo quieres anotar, a lo mejor no será tan práctico como el del servicio anterior, que fue 100% de aplicación personal, pero será súper interesante y lo he titulado Honremos a María. Es un título que puede sonar para algunos controversial, ¿o de qué se va a tratar? Porque como cristianos a veces nos vamos al extremo en este celo santo que tenemos de defender nuestra fe, de no tolerar la idolatría, sin querer de repente nos volvemos irrespetuosos con quien fue una gran mujer. Y lo que vamos a aprender es que la enseñanza, no digo de los católicos, sino del catolicismo como religión organizada, acerca de María es la que la ha ofendido. Y sin darnos cuenta, a veces como cristianos, queriendo defender la verdad, también la acabamos ofendiendo. Entonces vamos a ver cómo todos podemos ponernos de acuerdo para ver qué es lo que dice la Biblia realmente acerca de ella y cómo poder nosotros darle no adoración, pero sí una honra que es un respeto. Hay cristianos que a veces, como te lo decía, se van al otro extremo, ¿verdad? Que de repente empiezan a burlarse, a hacer memes y esto tampoco es correcto, porque además de que, como ya vimos, la defensa tiene que ser presentada con mansedumbre, ¿verdad? La Biblia nos habla de María como una gran mujer y yo quiero hoy que recordemos quién realmente fue María y cómo lo que se ha inventado acerca de ella no la honra, sino que la está deshonrando. Ahora, omití decirles que para todo esto voy a estar yo constantemente usando mi teléfono. No crean que estoy checando mi WhatsApp, aunque a lo mejor aprovecho por ahí para ver si hay algo importante, ¿verdad? A ver, déjenme ver cómo quedó el América hoy. No, ese fue ayer, ¿verdad? Porque voy a estar citando los versículos de una versión de la Biblia católica, que es la versión Nácar Colunga. Esta y algunas otras son buenas traducciones y son muy apegadas al original, y por eso es que, para que no haya de que es que la Biblia de los cristianos la modificaron, la alteraron, como hicieron los testigos de Jehová en 1950, que crearon la nueva traducción de las Santas Escrituras y algunos pasajes los borraron y los modificaron, etcétera. Vamos a ver con la misma Biblia del catolicismo qué es lo que podemos nosotros aprender. Y lo primero que tiene que quedar bien claro es que la mujer a través de la cual Jesús se encarnó y vino a cumplir su propósito en esta tierra hace 2000 años, de entrada y para comenzar por ahí, no se llamaba Guadalupe ni Macarena, se llamaba María. María, todos tenemos que recordar, fue una gran mujer, por algo Dios la eligió. Entonces menospreciarla, decir no, ella no es nadie, ella no es importante, en nuestro afán santo de querer defender la adoración únicamente a Jesús, pues no es un ejercicio correcto, porque sería como menospreciar a alguno de los héroes de la fe. Entonces la Biblia reconoce en Hebreos 11 la fe que algunos hombres tuvieron, y muchas veces hemos hablado de los errores de ellos, pero ¿cuántas veces no hemos aprendido de sus virtudes, no? Entonces hoy en el servicio anterior hablamos de Salomón, y aunque cometió muchos errores, también nos dejó grandes enseñanzas. Y yo no voy a pararme y decir no hay nada que aprender de Salomón, hay mucho que aprender
aprender de Salomón. Entonces no podemos decir, y María, no, ella no sirve para nada porque sería como faltarle al respeto a cualquier otro gran hombre o mujer de Dios. Y así como hemos nosotros respetado la figura de Esther, de Ruth, de Noemí, de Débora, de Devoradora, no, esa es otra, de muchas mujeres que Dios usó en la Biblia, pues también tenemos que reconocer el papel que tuvo María. Y María, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 26, aquí quiero usar una versión cristiana, la Reina Valera 60, porque esto es para nosotros, y cuando veamos lo que es ya para el catolicismo, me apegaré a la Nácar Colunga. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 26, aunque básicamente las dos dicen lo mismo, pero es simplemente para que no haya de que ahí dice y no dice. Entonces, di conmigo, que no le digan, que no le cuenten, ¿verdad? Entonces Lucas 1:26, fíjate, este es para nosotros, dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón, tenía un compromiso con José, y ella se había guardado virgen para su matrimonio, lo cual nos habla de su pureza sexual, de su dominio propio. Dice que era de la casa de David y el nombre de la virgen era Guadalupe, dice la Biblia. No, era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces no podemos negar, ni olvidar, ni omitir que fue una mujer que se guardó en pureza, que fue muy favorecida, que fue bendita, que el Señor estaba con ella. Cuando ella la vio, se turbó y dijo: ¿de qué se trata este saludo? Pero el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ella le pregunta al ángel: ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón. Conozco en griego habla de una intimidad. Entonces ella dice: oye, pero si me he guardado hasta el matrimonio, ¿cómo voy a concebir? El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y también tu pariente Elizabeth ha concebido hijo en su vejez, y este es el mes sexto para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Imagínate tú en el lugar de María que te digan eso. ¿Quién te va a comprar esa historia? ¿Quién te la va a creer? Entonces ella, en vez de rebelarse, de enojarse, ve la humildad con la que responde en el versículo 38. Le dice: he aquí, ¿qué le dijo? La ungida del Señor, aleluya. Ves de repente algunas mujeres que predican en las redes sociales y cómo se paran y se presentan, y a los hombres también, pero estamos hablando aquí de María, y ves realmente un ejemplo de una mujer de Dios, ¿verdad? Que dice: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces no cabe duda, con todo esto que vemos en tan pocos versículos, que fue una gran mujer, favorecida, bendecida. El Señor estaba con ella, vivía en santidad, respetuosa, temerosa de Dios, humilde y obediente a la palabra de Dios. Sería absurdo que como cristianos habláramos mal de ella. Y este es uno de los grandes conflictos que hay entre cristianismo y catolicismo, que a veces, por no comprender cada una de las partes, la verdad que la Biblia enseña, nos vamos a extremos. Y en este caso hay católicos que piensan que los cristianos estamos en contra de María, que no respetamos a la Virgen, que no nos interesa la persona de la mujer a través de la cual Jesús vino a manifestarse a los hombres, porque algunos, por ignorancia o por un celo incorrecto, se van a este extremo. Entonces hoy, si tú eres católico, tienes que saber que esto no es así, que la postura del cristiano basada en la Biblia es de total respeto a quien fue en la tierra la madre de Jesucristo hombre, y la reconocemos y la recordamos con este gran cariño. Y ojalá que muchas mujeres aprendieran de ella y siguieran sus ejemplos, porque a veces siguen más los de Jezabel, ¿verdad? Tienen ahí el póster en su cabecera y fundaron el club de fans de Jezabel, SADCB, ya hicieron su organización y son discípulas de ella. Y mejor deberíamos de cambiar de ejemplos y seguir a mujeres virtuosas como lo fue María. Entonces tenemos que entender todos
cristianos y católicos que recordamos a esta mujer con gran cariño. Pero, ojo con esto, no la adoramos, no le oramos, porque esto no es bíblico. Porque de principio a fin la Biblia, y no hablo de nuestra Biblia, la Biblia cristiana, católica, la que tú quieras, prohíbe la adoración a cualquier ser que no sea Dios. Desde el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 34, versículo 14, dice: no adores otro Dios que yo, porque Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. En Mateo capítulo 4, versículo 10, traducción de la Biblia católica Nácar Colunga: cuando Satanás tentó a Jesús, palabras de Jesús a Satanás: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. La Reina Valera dice 60, la 60 dice adorarás, aquí dice darás culto, pero un párrafo antes dice: a Él solo adorarás. En Apocalipsis 19, Juan, aún después de haberse encontrado con Dios, en esta revelación celestial de los eventos de los últimos tiempos, se le ocurre adorarse ante el ángel que le está mostrando todas las cosas. Y te quiero leer lo que el ángel le respondió. Fíjate cómo esta tendencia a la idolatría la hubo también en Juan, siendo hombre de Dios. Entonces nosotros como cristianos, como te dije hace rato, a veces sin darnos cuenta criticamos lo que también nosotros estamos haciendo. Estamos adorando a los hombres. Apocalipsis capítulo 19. Y tú dices: no, yo jamás, yo quisiera creerte, pero tus hechos a veces me dicen lo contrario. Un día llegó un hermano: ay, pastor, voy a ir al concierto de Jesús Adrián, hasta adelante, VIP. Le dije: ay, qué emoción, ¿verdad? Hay que te dé su bendición, casi. Entonces lo importante era adorar a Dios, y toca adelante, en medio, atrás es hiper X, o sea, en todos los lugares se adora a Dios, ¿verdad? No, pero es que aquí lo va a tener de frente a su vaca de oro, a su ídolo. Entonces Juan también cayó en esto con un ángel. Dice en el versículo 10 de Apocalipsis 19, leo de aquí en adelante puros versículos de esta versión católica de la Biblia. Y Juan, en primera persona, dice: me arrojé a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no hagas esto, consiervo tuyo soy de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. 3 capítulos después, en el 22, adivina qué volvió a hacer Juan. Versículo 8: y yo, Juan, oí y vi estas cosas, y cuando las oí vi, caí de hinojos, no sé qué sea, pero así dice, para postrarme a los pies del ángel que me las mostraba. Pero me dijo: no hagas esto. Imagino al ángel ha dicho: ¿qué no entendiste lo que te dije 3 capítulos atrás? ¿Verdad? Se vuelve a postrar y le vuelve a decir: porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dice: adora a Dios. No le dice adora a Dios y a María, le dice adora a Dios. Aquí María ya había engendrado a Jesús, ya había partido Jesús, ya había cumplido su ministerio y ya era, según el catolicismo, corredentora y lo que tú quieras. Pero el ángel no le dijo adora a Dios y a María, le dice adora solamente a Dios. En toda la Biblia, el único ser que recibió adoración y que fue permitido que la recibiera, porque cuando ella la recibía, como el ángel decía: no me adores a mí. Tristísimo que no aprendamos a veces en la iglesia cristiana esto. Tristísimo que hombres de Dios reciban adoración y que no pongan un alto, que soporten tanta adulación y tanta idolatría hacia su persona. Es más, que hasta la promuevan algunos. Deberíamos de ser nosotros desde arriba, desde el púlpito, los primeros en decir: esto es incorrecto. O sea, antes de buscar consejo del hombre, oración del hombre, tú busca a Dios, porque tienes acceso a Dios y estamos para servirte, pero no para reemplazar el papel de Dios en tu vida. Entonces, esto pasa en todos lados. Regresando al tema, tú puedes buscar en casa y darte cuenta en cuántas ocasiones Jesús recibió adoración y nunca la prohibió, porque a él sí le estaba permitida. Por ejemplo, Juan 9:38. Si lo quieres anotar, si no, más tarde puedes meterte al YouTube de nuestra iglesia, irle poniendo pausa y tomar nota. Mateo 14:33. Ahorita repito: Hebreos 1:6, Lucas 24:50 al 52, Apocalipsis 7 del 9 al 10, Filipenses 2
del 10 al 11. Vuelvo a repetir, Juan 9:38, Mateo 14:33, Hebreos 11:6, Lucas 24:50 al 52, Apocalipsis 7 del 9 al 10, Filipenses 2 del 10 al 11. En todos estos pasajes, ¿cuál es el común denominador? Jesús recibe adoración y Jesús permite la adoración porque Jesús es Dios. Él recibió en la Biblia adoración y Él nunca dijo no me adoren a mí. María actualmente es venerada y es adorada por quienes creen que es la Madre de Dios, que jamás tuvo pecado, que no murió, que ascendió corporalmente al cielo y que fue siempre virgen. Estos son los 4 dogmas o enseñanzas del catolicismo. Estas enseñanzas, como lo veremos y aprenderemos por qué, además que no la honran, sino que la deshonran, no las encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, asombrosamente, casi no habla de María. ¿Por qué no habla de María? No porque no sea importante, pero es que ella no es el personaje principal. El personaje principal desde el Antiguo Testamento siempre ha sido Jesús. Ojo, no nosotros, porque hoy el personaje principal en muchas iglesias cristianas es el hombre. El pseudoevangelio que se predica es totalmente humanista. Ya no es el hombre sirviendo a Dios, es Dios sirviendo al hombre. Ya es pura filosofía, motivación, coaching, con una embarrada de la Biblia para justificar que es un disque sermón cristiano en el que el propósito es la exaltación del hombre nada más. Pero no vamos a desviarnos, simplemente como te dije, vamos a ser parejos. Y todos tenemos que reconocer lo que dice Colosenses 1:15 en adelante. Todo fue creado por Él y para Él. La Biblia no menciona qué pasa después de la muerte de María. La Biblia no describe más allá de lo que vimos a detalle ni su apariencia ni su carácter, y mucho menos aparecen ejemplos de gente orando a María o venerándola. El catolicismo o los que practican la religión católica, cuando leen su Biblia por primera vez, se sorprenden de lo poco que la Biblia habla de María. Y más se sorprenden aquellos que son honestos, ¿verdad?, al ver cómo la misma Biblia contradice todo lo que se ha enseñado acerca de María. Se asombran cuando ven en las cartas de Pedro, quien supuestamente fue el primer papa, que no menciona jamás a María y que habla de Jesús, 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 Jesús. Vamos a ver a la luz de la Biblia estos 4 dogmas del catolicismo. En primer lugar, ¿fue María virgen perpetua? La respuesta es no. Ella no fue virgen perpetua. Ella, como lo acabamos de leer, estaba desposada para casarse con José. Se casó con José, porque muchos dicen nunca se casó. No, ¿y por qué dicen que José era el padre de Jesús? Porque se le reconoce como el hijo de José y de María, y porque habla la Biblia de los hermanos de Jesús. Hay una réplica a esto, y vamos a ver también la contrarréplica. Antes quiero aclarar esto. Cuando yo digo que María no fue virgen perpetua, no estoy hablando mal de ella. Al contrario, estoy hablando bien de ella. ¿Sabes qué es hablar mal? Decir que fue virgen perpetua. ¿Por qué esto es hablar mal de ella? ¿Por qué esto no la honra? Porque un deber de todos los hombres y mujeres en la Biblia era el deber conyugal. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 7 del 2 al 5, a los que estamos casados, esto le va a gustar a los hombres, que no nos neguemos el uno al otro, sino por causa de un acuerdo de mutuo consentimiento que ambos tuvieron para separarse un tiempo, para ocuparse sosegadamente de la oración. Si no es por esta razón, obviamente que hay cláusulas en la Biblia, ¿verdad? Cuando una persona fue infiel, tu vida está en peligro, o sea que ya requiere una consejería más personal, ¿verdad? Pero en una relación normal no es correcto que se nieguen el uno al otro. La Biblia dice, no tiene el hombre potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. El cuerpo de la mujer pertenece a su esposo y el cuerpo del esposo pertenece a su mujer. Si vienes con tu cónyuge, voltea a verla a los ojos, pon la cara más perversa que puedas poner y dile, dice la Biblia, que me perteneces. Y luego añade que no nos neguemos,
Yo he predicado los matrimonios acerca de la intimidad matrimonial y lo importante que es no poner pretextos, no es una sugerencia. Dice, porque si no viene Satanás y nos tienta. No es lo más ortodoxo, pero es lo que va a pasar. O sea, lo más ortodoxo sería, y si se niega te aguantas, pero Dios en vez de eso dice, lo que va a pasar es que Satanás los va a tentar. Entonces los dos se vuelven cómplices de muchos posibles pecados. Entonces no se nieguen salvo por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración, ¿verdad? Entonces muchos hombres cuando leyeron este versículo lo imprimieron, lo tienen en su cabecera arriba de la cama, llegan todas las noches, dicen, mi amor, no es que los hombres seamos como piensan las mujeres, pero mira lo que la Biblia dice, ¿no? Dice que nada más si es para orar, y pues yo ya oré, entonces pues hay que poner en práctica la palabra, ¿verdad? Es un deber conyugal. ¿Es un qué? ¿Es una sugerencia conyugal? ¿Es un consejo conyugal? Es un deber conyugal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y recibo esta palabra, verdad? Vuelta con tu mujer y dile, hay que ser hacedores y no solo oidores, dijo Santiago. Entonces, pues hay que poner en práctica la palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa con María si ella se hubiera guardado como virgen perpetua? ¿Estaría obedeciendo o desobedeciendo los principios de la palabra de Dios? Si María hubiera sido virgen perpetua a la par que está casada con José, habría pecado de rebeldía a un mandato de Dios que consiste en cumplir cada una de sus partes del deber conyugal. Decir María tuvo intimidad con José no es hablar mal de María. Es decir, María fue una gran mujer que se casó con un gran hombre y que tuvieron intimidad, lo cual no es nada pecaminoso porque el sexo no es del diablo. El sexo fuera del matrimonio es del diablo, pero el sexo dentro del matrimonio fue creado por Dios y dado para Adán y Eva desde el huerto del Edén, antes de la caída. Entonces no es un tabú, no es nada de otro mundo, no es, ay, María, y ahora sí que Jesús, María y José. No, es simplemente decir, fue una mujer de Dios que cumplió con algo creado por Dios, que a lo mejor, no a lo mejor, sino seguramente lo disfrutó, y ella y José la pasaban bien. Se nota porque tuvieron muchos hijos, ¿verdad? Entonces, si María hubiera sido virgen perpetua, esto sí sería hablar mal de ella, porque estaríamos diciendo, ella fue rebelde a la palabra de Dios. Ella tuvo al pobre José sufriendo ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y si el plan de Dios hubiera sido que se mantuviera como virgen perpetua, no se hubiera casado y punto. Y hubiera venido Jesús a través de ella sin necesidad de un matrimonio con José, y la Biblia lo aclararía. Pero la Biblia revela que se casó y que además de Jesús tuvo otros hijos. ¿Por qué? Porque tuvo intimidad con José durante el matrimonio. Vamos a ver algunos de estos versículos. Vuelvo a mi teléfono para ver estos versículos de esta versión de la Biblia católica. Y Mateo capítulo 1 dice en el versículo 24 lo siguiente. Mateo capítulo 1, versículo 24. Nada más que ya no puse mi cronómetro por andar viendo esto. Esa cuenta es regresiva, partió de 50 más los 5 que agregue el árbitro. Luego, porque es el que le pitó a México Honduras, entonces tenemos otros 10 además de los que está ahí, ¿verdad? Mateo capítulo 1, versículo 24. Fíjense. Dice, al despertar José de su sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibiendo ¿a quién? A su mujer, dice la versión de la Biblia cristiana. Adivina qué dice la católica: a su esposa. O sea, si el catolicismo creía que la cristiana es la que descomponía, al revés. O sea, más bien la cristiana lo descompone, pero en favor del catolicismo. La versión de la Biblia católica está mejor traducida en este caso esa palabra que nuestra Reina Valera 60, porque la palabra mujer se refiere aquí a su esposa. José y María fueron marido y mujer. Capítulo 12, versículo 46. Ahí mismo en Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban afuera y pretendían hablarle. Alguien le dijo: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablarte. Él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano sobre ¿quiénes? Fíjate cómo hay una diferencia entre, di conmigo, sus hermanos y sus discípulos. Porque he escuchado un padre católico muy famoso, no sé qué del Toro, que sale hasta burlándose, porque hay pasajes donde sí está hablando de sus discípulos y dice: ¿a poco tenía cientos de hermanos y eran sus discípulos? Pero aquí la pregunta que le haríamos a este señor es: ¿cómo explica que aquí se traza una diferencia entre sus hermanos
y sus discípulos. Y se utilizan palabras griegas diferentes, porque hay una clara distinción entre sus hermanos de sangre y sus discípulos, hermanos en la fe, si así le quieres llamar. Extendió su mano sobre sus discípulos y dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciese la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Un ejemplo más en Juan capítulo 2, versículo 12. Mientras lo buscas, te cuento que hay muchos otros pasajes como Juan 7, del 2 al 10, Hechos 1, 14, Gálatas 1, 18 en adelante, Primera de Corintios 9, del 3 al 5, pero quiero que veamos Juan capítulo 2, versículo 12. Dice: fue invitado también Jesús, Juan capítulo 2, versículo 2, dice, con sus discípulos a la boda. Y luego en el 12 dice que después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. O sea que claramente aquí, cuando habla de sus hermanos, no está hablando de sus discípulos, porque está hablando de sus hermanos y de sus discípulos. Otra contrarréplica que tienen es que la palabra hermano se refería realmente a los primos de Jesús y que la palabra en griego podía utilizarse, lo cual no es del todo mentira. Sí se puede utilizar para hablar de parientes cercanos, pero únicamente cuando el contexto así lo señala. Pero aquí no dice que llegaron las tías de Jesús, siempre está su madre y sus hermanos. Y siempre se mencionan los mismos nombres. No era un montón de primos que tenía por ahí, siempre eran sus mismos hermanos. Bueno, si no quieres ir tan lejos, apeguémonos a la historia. Flavio Josefo, historiador judío secular de los tiempos de Jesús, reconoce que Santiago Jacobo, hermano de Jesús, se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Este hombre que no creía en Jesús y que según Primera de Corintios 15, ¿verdad?, se encuentra con él cara a cara resucitado. Su conversión histórica es uno de los testimonios más grandes y evidencias de la resurrección de Jesús, porque cómo cambió este hombre si no creía en él. La única explicación es que en verdad vio a Jesús resucitar de entre los muertos. Entonces, si no están de acuerdo con la Biblia, ¿verdad?, pues bueno, vayamos a la historia y veamos desde un punto de vista neutral, sin ninguna inclinación, qué es lo que dicen los historiadores. Y hombres como Flavio Josefo reconocen que este hombre era hermano de Jesús, no primo de Jesús, su hermano. Ahora, si Dios hubiera querido hablar de primos, el Espíritu Santo, que es el que inspira las Escrituras, pudo haber usado otras dos palabras griegas disponibles que se utilizaban más para hablar de primos. Tenemos la palabra anepsios, por ejemplo, que se utiliza en Colosenses 4:10, que sí habla de primos, y la palabra sungenis, Lucas 1:36, que significa pariente. Palabras que se usaban para hablar de parientes cercanos, pero siempre que se habla de los hermanos de Jesús, adivina qué, jamás se usan nepsios ni sungenis, siempre, siempre, siempre. Y la pregunta es: ¿por qué tantos autores diferentes? Recapitulo, ¿de quién hablamos? Mateo. Te mencioné a Hechos, escrito por Lucas. Hablamos de Gálatas, escrito por Pablo. ¿Por qué tres autores diferentes siempre usaron la palabra adelphos? Y la palabra adelphos y su uso más común es siempre para hablar, o la mayoría de las veces, salvo que el contexto indique lo contrario, para hablar de hermanos y no de parientes. Porque si eran parientes, no se habló de ellos como los anepsios o como los ungenis, palabras más adecuadas, porque siempre el Espíritu Santo usa una palabra regularmente aplicable a hermanos, porque señores, eran sus hermanos. Entonces, si María hubiera sido virgen perpetua, la Biblia lo diría claramente y no lo contrario. Esta es una añadidura del catolicismo en tiempos recientes que jamás la iglesia primitiva aceptó, predicó ni promovió. La segunda de ellas es la Inmaculada Concepción. Esto fue un decreto del Papa Pío IX o de Pío IX en 1854. ¿Qué quiero decir por decreto? Así que él un día se paró y dijo: decretamos hoy la Inmaculada Concepción de María. Lo interesante aquí es que muchos de los papas anteriores y primeros padres de la iglesia llegaron a debatir de esto y no estuvieron de acuerdo. Y nunca el catolicismo lo estableció como un dogma oficial hasta que es decretado en 1854. Pero tenemos, por ejemplo, al Papa León I en el 440, al Papa Gelasio en 492, al Papa Inocencio III en 1216. Ellos, entre muchos otros, afirmaron que la única persona que nació, que vivió y que murió sin pecado fue Jesús.
Y es lo mismo que las Escrituras declaran. Romanos capítulo 3, vuelvo a mi Biblia católica, ya hasta me está gustando. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice: según está escrito, te voy a leer lo que aquí dice: no hay justo uno, ni siquiera uno, más que el pastor y el papa. ¿Crees que esto dice? Tu Biblia dice: no hay justo, ni aún uno. Aquí dice: no hay justo, ni siquiera uno. Absolutamente nadie, según la Biblia católica, y esto incluye a María, nadie es justo salvo la persona de Jesús. La única persona que la Biblia aclara de forma textual que fue hallada sin pecado, Hebreos 4:15, es Jesús. Voy a leerte este pasaje desde mi versión de la Biblia que tengo aquí arriba. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15, versión de la Biblia católica, dice: no es nuestro pontífice, la nuestra dice sacerdote, tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Me fascina el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Y esto viene, según toda la carta de los hebreos de la versión de la Biblia católica, a través del sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Jamás la Biblia católica enseña que María fue hallada sin pecado. Esto, mis queridos hermanos, no es hablar mal de ella. Hablar mal de ella sería decir que ella afirmó que no tuvo pecado, o presentarla de esta manera es una distorsión a su imagen, y te lo voy a explicar porque a lo mejor solamente decirlo no lo deja muy claro. ¿Qué pensarías si la próxima semana tenemos un pastor invitado que tú no conoces? Lo presentamos y él toma el micrófono y con una actitud arrogante dice: bueno, gracias Pastor César por su presentación, pero le faltó decir que yo tengo, supongamos que tiene 32 años, dice, y en estos 32 años nunca he pecado. Entonces, he sido tentado en todo y jamás he cometido pecado. Hoy voy a predicarles de cómo vivir en santidad según mi testimonio, para que aprendan de mí, bola de paganos, mundanos, carnales, pecadores. Y empieza a predicar. Al final te acercas con el pastor César y ¿qué le dirías? Oye, qué hombre tan ungido invitaron, pastor, ¿de dónde lo sacaron? ¿Verdad? Estoy asombrado. ¿Le dirías eso? Dirías: ¿quién es este prepotente, altivo, arrogante, soberbio, petulante? ¿De dónde sacaron a este señor? Decir que una persona es sin pecado es presentarla como una persona soberbia. Quererle imponer a María esta doctrina es presentarla como una mujer que no fue. Vimos su humildad y de repente se le quiere distorsionar y ponerle en el papel de una mujer que dijo: yo nunca pequé, cuando ella misma reconoció, Lucas 1:41 al 48, su necesidad de un Salvador. Y decir que ella pecó no es hablar mal. Tú pecaste y yo pequé y todos pecamos. Y lo que nos da un papel especial en el reino de los cielos no es que no pecamos, sino que aunque hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que Jesús nos rescata, nos redime y nos perdona. Eso es lo que nos da una posición especial. Y María lo reconoció. Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1. Repito, sigo leyendo todos estos versículos de una traducción de la Biblia católica. En este caso tengo la Nácar Colunga. Lucas 1, versículo 41 dice: así que Isabel oyó el saludo de María, escultó el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor. Dijo María, ¿quién dijo? María dijo: mi alma magnifica al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Mi qué? Mi Salvador. Porque ha mirado, no dijo la santidad, la no pecaminosidad, dijo la humildad de su sierva.
Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, por su humildad. Y ahora se quiere distorsionar su imagen, presentándola como una mujer soberbia. ¿Qué dijo yo? Yo nunca tuve pecado. Esta no fue María. María fue una mujer humilde que llama a Dios como su Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Quien tiene que ser rescatado. ¿Y de qué vino a rescatarnos el Señor? De la paga de nuestro pecado, que era la muerte. No solo reconoce la necesidad de un Salvador, sino que además dice: Dios me escogió no por mi santidad, sino por mi humildad. ¿Y cuál es la humildad más grande en un cristiano? Reconocer cuánto necesitamos de Dios. Estos son los pobres en espíritu, contrario a los soberbios que piensan que ellos solos pueden. Y también los hay dentro de la iglesia cristiana, pero no quiero desviarme. Lucas capítulo 2, vamos a ver algo interesante que mucha gente no sabe. Lucas capítulo 2, ahí mismo donde estamos, un capítulo más adelante, versículo 19. Dice: María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había dicho. Versículo 21. Cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron por nombre Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Así se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. Le llevaron a Jerusalén para presentar al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, según la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Versículo 24 dice que ofrecieron en sacrificio, según la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Esto creo que no es tan común ni entre católicos ni entre cristianos, pero estos sacrificios eran hechos por el pueblo pecador para expiación de sus pecados. Había diferentes momentos y diferentes sacrificios para expiación, y este era uno de ellos. Cuando los padres iban a presentar a sus hijos al templo, instituido desde el Antiguo Testamento, en Levítico, lo puedes confirmar, capítulo 12, versículos 1 al 8. La pregunta que quiero hacer aquí es: ¿por qué María ofrece un sacrificio que la ley ordenaba para expiar los pecados si no tenía ninguno? Nunca vemos a Jesús ofreciendo sacrificio por sus pecados. María sí lo hizo, porque fue una gran mujer, fue una mujer que vivió en santidad hasta el matrimonio, que se guardó, pero no era perfecta. Era una mujer humilde que reconocía, como tú y yo tenemos que reconocer, que no somos perfectos y que necesitamos de un Salvador. Y esto no es hablar mal de ella, es hablar bien de ella. Es decir, María reconoció, como todos tenemos que hacerlo, su necesidad de Jesús. En tercer lugar tenemos la asunción de María. De cada punto podríamos seguirnos, pero no me va a dar el tiempo, y quiero que veamos todo. La asunción de María fue declarada también en 1950 por el Papa Pío XII. O sea, hubo un montón de Píos, como ya te diste cuenta. Pero este que es Pío XII, en 1950 dice: María ascendió corporalmente al cielo, no murió. Ellos lo reconocen como una doctrina divina que consideran de suma importancia, pero no hay un solo versículo que respalde esta enseñanza. Ahora quiero en medio de esto leerte Hechos capítulo 20, versículo 20, y ahorita continuamos explicando. Hechos capítulo 20, versículo 20. Dice: como no omití nada de cuantos fuera de provecho, predicándonos y enseñándonos en público y en privado. La Biblia nos presenta a Pablo diciendo aquí que todo lo que era de provecho él lo predicó, o no omitió nada de cuanto les fuera de provecho. Dice el versículo 27, pues les he anunciado plenamente el consejo de Dios. O sea, los apóstoles procuraron enseñar todo aquello que era indispensable para la formación y establecimiento de la iglesia primitiva. No lo digo yo, lo dice la misma Biblia católica. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Dentro de ese todo, la pregunta que habría que hacernos es: ¿por qué no predicó ni la Inmaculada Concepción, ni en este caso la asunción corporal de María? Nunca vemos dentro de esta plenitud de las enseñanzas, ni de Pablo ni de ningún otro de los apóstoles o discípulos. No hablemos de la asunción, nada relacionado con María, porque todo aquello que ellos presentan no tiene como centro a ella ni a ellos, sino a Jesús. Entonces, Jesús, cuando está a punto de partir, ¿verdad?, ¿qué le pidió a Juan? Que tuviera cuidado de ella. Entonces, él sabía que ella era una mujer que era especial, pero que no era sobrenatural.
Ella no era un arcángel, un querubín, un serafín. Era una mujer de Dios, humilde, temerosa de Dios, pero era tan frágil como tú y como yo. La Biblia jamás habla de su asunción. Y en cuarto y último lugar, sí, María fue el medio y un instrumento precioso que Dios utilizó para que Cristo viniera a la tierra en forma de hombre. Esto porque Jesús no podía aparecerse de la nada. Si Él iba a pagar por nuestros pecados, tenía, como lo leímos en Hebreos, primero que ser tentado en todo, pero sin pecado. Recuerda que cuando va al bautismo con Juan dice, pero ¿por qué yo a ti y no tú a mí? Dice, haz caso porque tenemos que cumplir con toda la ley. Porque para poder pagar por nuestros pecados, antes tenía que ser hallado sin pecado, cumplir con toda la ley para ser entonces presentado como un cordero justo, santo, puro, inmolado, sin mancha ni pecado. Él tuvo primero que vivir de forma humana como tú y como yo, someterse al Padre como tú y como yo, depender del Padre como tú y como yo, ser tentado como tú y como yo, pero sin pecado, no como tú y como yo. Y entonces presentarse como un sacrificio justo en nuestro lugar por nuestros pecados. Por eso Dios tuvo en su soberanía que presentarnos a Jesús en el mundo y utilizar a María como un instrumento. Y aún Jesús desde su infancia, ¿verdad?, respetó a sus padres. Y aunque enseñaba la palabra y lo que tú quieras, pero crece con sus padres. Pero no es que a partir de ese entonces comenzó a existir Jesús. Que esto también acaba con un debate de mucha gente en la Navidad. Es que ¿por qué no celebramos Navidad, la fecha que nació Jesús? Pues porque no es Navidad celebrar el día de su nacimiento, no es su cumpleaños, es simplemente recordar que nació. No cuándo, porque Él no tiene principio ni fin. Decir tendría que ser en abril o en marzo el día que nació sería presuponer que ese día comenzó a existir. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Estaba desde el huerto del Edén con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, diciendo a la Santa Trinidad, hagamos plural al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo fue creado por Él y para Él, Colosenses 1:15 en adelante. Él es el primogénito, que no significa el primer ser creado. Uno de los argumentos de los testigos de Jehová para decir que es solamente una creación de Dios. No, hay dos palabras que se traducen como primogénito, protoctistos y prototocos. Uno habla del primero en rango y otro del primer ser creado. Jesús no fue el primer ser creado, Él es el primer en rango en toda la creación. Eso se refiere cuando dice el primogénito de toda la creación. El Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. No tuvo comienzo. Entonces, no sé cómo decirte esto, oigo, sin que se oiga mal, pero es que un día lo dije tan natural y dije, ¿qué húbole? Pero Dios no tiene madre, ¿no? Entonces Jesús, en su forma humana, en su ministerio en la tierra, tuvo una madre. Fue el medio que Dios utiliza para presentarnos al Mesías. Pero no es que ese día Jesús comenzó a existir, Él ya existía. No es como que me porté bien y me gané que el Padre me favoreciera. Antes de ascender le dice, Padre, glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él ya se había inclusive presentado a través de teofanías, como la del ángel de Jehová, en algunas ocasiones desde el Antiguo Testamento. Ya la palabra nos enseñaba de Él. Y Él vino a revelarnos el plan de Dios, al Padre, a dárnoslo a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y María fue un instrumento precioso para este cumplimiento. Pero no es que ahí comenzó Jesús a existir. Entonces, lo único sobrenatural, y esto por la gracia y soberanía de Dios, fue el nacimiento del Jesucristo hombre. Después de esto fue una gran mujer, pero fue una mujer humana como tú y como yo, que reconoció su necesidad de un Salvador, por lo que no puede salvarnos. Esta enseñanza de que ella es corredentora, porque juntamente con Jesús sufrió viéndolo colgado en la cruz, y mediadora de toda gracia, tampoco es bíblica. Creo que lo que hemos visto es suficiente, pero además de esto quiero leerte 2 solamente versículos de esta versión de la Biblia católica, a ver qué es lo que nos dice acerca de esta enseñanza. ¿Será ella corredentora? ¿Será ella mediadora junto con Jesús? Yo he leído en mi Biblia que no, pero quizá mi Biblia está mal traducida y la de los católicos está bien y dice que sí. Vamos a verlo. Primera de Timoteo capítulo 2 está hablando de orar,
por todos los hombres, por los reyes, porque esto es bueno delante de Dios, porque Él quiere, versículo 4, que se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres. Y dice esta versión de la Biblia católica, el hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate por todos, testimonio dado a su tiempo. Dice nuestra Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos capítulo 3, versículo 23. Te lo digo como lo he hecho todo este tiempo con todo respeto. Y si tú practicas esta religión, que quede claro, no te estoy atacando, porque he sido parejo. Y he hablado de cómo como cristianos también practicamos estos pecados. O sea, hay gente que cree que el pastor es el mediador. Me han dicho, pastor, usted que está más cerca de Dios que yo, puede orar por mí. Y yo no estoy más cerca de Dios que tú. Digo, mido 1,88, a lo mejor estoy 13 centímetros más cerca. En ese caso el pastor César es el más cercano a Dios, ¿verdad? Pero fuera de eso, Cristo murió por todos y todos tenemos acceso al trono de la gracia. Porque no viene por el hombre, viene por la obra de Jesús. Dice Romanos 3, versículo 23. Dice, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y ahora son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención operada por Cristo Jesús. Dice la Biblia cristiana y la Biblia católica, el único mediador es Jesús, y el hombre por medio del cual tú y yo tenemos el perdón es Cristo Jesús, y nada más. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesse, pastor, pero es que yo un día estaba pasando un tiempo difícil, oré y le pedí a la Virgen y sentí un aire de la Rosa de Guadalupe y sucedió un milagro. Y se me apareció la Virgen de la sopa, y porque hay muchas cosas como estas. Y un principio que hemos aprendido, aún como cristianos, es que no se trata de qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, con quién pasó, sino a qué nos lleva eso. La Biblia anunciaba desde el Antiguo Testamento, hasta me estoy trabando, desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 13, del 1 al 4, que si viniera un profeta y nos llevaba en pos de otros dioses, que no lo siguiéramos. O sea, aun cuando alguien haga milagros, la pregunta no es si el milagro fue genuino o no, sino si nos está llevando a Dios o no. Porque aún Jesús dijo en Mateo 24 que habría dentro del supuesto cristianismo falsos cristos, que significa falsos ungidos. Y tú hoy ves muchos famosos en televisión, en iglesias pseudocristianas. Dije, vamos a agarrar parejo para todos. Y que la pregunta no es si el milagro es genuino o no, sino a qué te está llevando su mensaje. Y muchos de ellos no llevan a Jesús, llevan a ellos. Hace poco les decía en un mensaje que transmití en redes, tenemos un estudio en vivo, en línea, los jueves a las 8 de Romanos en Facebook. Y les digo, a veces me da náuseas cuando veo algunas redes sociales de algunos ministros reconocidos, donde ves fotos y fotos y fotos. Y no estoy siendo mala copa, sé que los jóvenes usan fotos, yo tengo Instagram, se publican fotos, pero en teoría es para presentar a través de eso el mensaje. Ok, captaste la atención con una foto, ahora estuviste aquí, cuenta qué dijiste, fuiste allá, da un resumen de lo que predicaste, pero no, eso nada más fui aquí, fui allá, fui acullá, fui allá. Entonces es una exaltación total al hombre. O sea, nada más es, mira qué famoso soy, qué reconocido soy, cuánto me quieren, cuánto me aman, cuánto me invitan. ¿Y qué está dejando esto de mensaje a la gente que te sigue? No publica nadie. Cuando publican algún texto, siempre son sus frases, no la palabra de Dios. Mis frases piteras, pancheras, motivacionales, con fotos rimbombantes. Entonces me imagino si hubiera habido cámaras en el Antiguo Testamento, el Instagram de Moisés abriendo los mares así. Aquí yo abriendo los mares. Yo imagino que este hombre hubiera dicho, miren cuán grande es Dios, síganlo a Él. Él puede hacer eso y más. Entonces usa tus redes, publica las fotos que quieras,
pero que sea para presentar el mensaje, para presentarlo a Él. Entonces, aún pasa esto dentro de la iglesia cristiana. Entonces puede que sí experimentaste algo sobrenatural, pero no quiere decir necesariamente que sea respaldado por Dios. ¿Cuál es el filtro? Gálatas 1:10. Aunque venga yo, dijo Pablo, o un ángel del cielo, si les presento un evangelio diferente, si el mensaje no lleva a Jesús, dijo el tal, sea anatema. Satanás, según 2 Corintios 11 del 13 al 14, se disfraza como ángel de luz, y dice que también sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. Yo estoy completamente convencido que hay pastores satánicos dentro de iglesias cristianas, entre comillas, y que no van a llegar, soy el diablo, alaba a Satanás, Lucifer, no, sino que van disimuladamente corrompiendo el mensaje. Te prediqué este año un mensaje que se llamó Entonces dijo la iglesia, hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza. ¿Te acuerdas? De mucha gente que dice, en mi iglesia me hablan de Jesús, pero no del Jesús de la Biblia, sino de un Jesús versión Winnie Pooh con su tarrito de miel, solamente hablando lo que a la gente le gusta, y no al Jesús que confronta, al Jesús que dice el reino de los cielos se ha acercado, pero no al Jesús que antes de eso dijo arrepentíos. Entonces no estás siguiendo a Jesús, sino un personaje ficticio que inventaste, que utiliza algunas de las enseñanzas de Jesús y le pusieron por nombre el mismo nombre del Mesías, pero hay una gran diferencia entre ambos. Entonces, tanto cristianismo como catolicismo tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar, porque es que sucedió un milagro y sentí no sé qué, y para eso Dios nos dejó su palabra. Si el mensaje, el milagro, lo que sentí no me lleva a Dios, no me lleva a Jesús, y me lleva a los hombres, y me lleva a apartarme de Él, esto no viene de parte de Dios. Ahí en tu lugar cierra tus ojos, vamos a terminar con esto. Creo que hemos dicho lo más importante. Y dile conmigo, Dios, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Y te pedimos perdón en síntesis si de una u otra forma algo o alguien ha reemplazado el lugar que solamente le corresponde a Jesús. Perdónanos si como pueblo cristiano hemos sido idólatras, hemos sido soberbios. Inclusive si algún día hablamos mal de María. Dile, Dios, te damos gracias por su ejemplo. Gracias porque tú lo utilizaste para ser el instrumento precioso, para que fuera, Señor, ella el medio a través del cual Jesucristo hombre viniera a este mundo a revelarse a los hombres y cumplir con el plan de redención. Gracias porque ella reconoció cuánto te necesitaba y nosotros reconocemos cuánto te necesitamos. No se trata, querido amigo católico cristiano, de cuál es tu etiqueta. El título cristiano no fue dado por Jesús, sino por la gente de Antioquía, a los discípulos de Jesús. Aquí lo importante es que podamos reconocer lo que Él enseñó y tener una relación con Él. Es decir, no te estoy queriendo con esto convencer de que cambies de religión, vengas a otra. Te estoy queriendo convencer de que entiendas que todos necesitamos de Jesús. Aún María lo reconoció. Y que le rindas tu vida a Él. Que inicies un compromiso no con nosotros, sino con Él. Que vayas a la iglesia que te dé la gana, siempre y cuando se predique su palabra y el mensaje te acerque a Él. Porque a veces creemos que es la etiqueta, que es el título del lugar. Iglesia cristiana, hay muchas iglesias cristianas que no enseñan la Biblia. Y algún día me tocó estar de vacaciones en Vallarta y en un hotel escuchar a un padre de lejos predicar más Biblia que muchos pastores, hablar de Jesús, enseñar que la Santa Cena era simbólica, que era un recordatorio de su sacrificio, que era en memoria de Él. Y yo escuché media hora su mensaje y presentó el plan de salvación, enseñó que no era correcto adorar a ídolos, que no siguiéramos imágenes, que lo siguiéramos a Él. Y yo estoy convencido que este hombre se encontró con Jesús y en vez de dejar su posición la ocupó para predicar a Cristo. El título que tú le quieras poner es extra. Él es un discípulo de Jesús. Ojo, no estoy insinuando con esto el ecumenismo. Esa es otra cosa totalmente distinta. Eso es predicar que todas las religiones pueden llevarnos a Dios, y esto no es lo que la Biblia enseña. Lo que te estoy diciendo es que lo importante en esta tarde es que tú reconozcas, como María,
como nosotros lo hemos hecho, como este padre que escuché lo hizo, que tú necesitas de Jesús y que decidas entregarle tu vida. Y si ese es tu anhelo y tu convicción, dile ahí en tu lugar: Dios, perdóname porque he pecado. Te pido que me perdones y me limpies con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por mis pecados. Te necesito y te pido que vengas a reinar a mi vida, que seas mi Señor y, como dijo también María, mi Salvador. Hoy decido dejar de poner mi mirada, mi confianza, mi oración y mi adoración en el hombre para comenzar a buscarte a ti, para ser tu discípulo, para ser tu discípula, porque reconozco que eres el único Dios y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo cual te pido todo esto en el nombre de Jesús, quien afirmó ser el camino, la verdad y la vida, y a quien hoy quiero seguir, conocer y servir. En su nombre oramos. Amén y amén. Y antes de pasar a lo que sigue, me gustaría saber si tú hoy hiciste esta última oración tomando la decisión de iniciar una relación con Dios por primera vez en tu vida. Me gustaría conocerte porque te queremos felicitar, dar la bienvenida. Queremos obsequiarte un pequeño folleto con algunos versículos de la Biblia, algunos consejos de cómo orar. Te estaremos pidiendo si nos puedes regalar 5 minutos aquí a mi mano derecha, en esa mesa donde están mis hermanos levantando la mano. 5 minutos de tu tiempo. No tienes que darnos ningún dato personal si no quieres. Solo queremos orar por ti, darte esto, algunos consejos. Si necesitas oración por algo, ahí estamos para servirte. Si tienes alguna duda, ahí estamos para servirte. Pero es importante que entendamos esto. Jesús dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Cuando una persona decide iniciar una relación con Jesús, algo habitual del cristiano es que allá afuera tendrá que reconocer muchas veces que ha decidido seguirle. Si aquí adentro con puro aleluya te da pena confesarle, imagínate allá afuera rodeado siendo minoría y no mayoría. En tal caso supuesto, tu oración seguramente habría sido ficticia, porque cuando es genuina tendrás que tener el valor de decir: di lo que quieras, piensa lo que quieras, yo decidí seguirlo a Él y ese es mi problema. Si te gusta, qué bueno, y si no, también. Si tienes esta convicción y hoy has decidido en verdad y dices: no, esto va en serio con Dios, tienes que entender que hoy en adelante muchas veces tendrás que dar testimonio público de tu fe en Jesús y reconocerlo a Él como tu Señor y como tu Salvador. Despojarte de tus ídolos humanos, pintados, tallados, como sea, para ponerlo a Él como el único objeto de tu adoración de hoy en adelante. Si esta fue tu decisión, ahí en tu lugar te pido que tengas el valor de levantar tu mano, ponerte de pie, decir: yo hoy le entregué mi vida a Jesús y no me da pena confesar, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Esto va en serio, quiero conocerle, quiero buscarle. Decidí hoy iniciar una relación personal con Él. ¿Hay alguna persona en esta tarde que haya hecho esta oración y que quiera levantar su mano o ponerse de pie? ¿Hay alguien en su lugar? Si tú lo hiciste, repito, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. No hay nadie que quiera levantar su mano, que quiera ponerse de pie diciendo: yo hoy tomé esta decisión. A veces pasa que venimos 2 invitados no cristianos con un cristiano, que pensamos qué va a decir el de al lado si yo lo hago. A lo mejor él está pensando lo mismo. Independientemente de esto, a ti no tiene que preocuparte lo que piensen los demás. Así que te invito, si ahí en tu lugar estás batallando y dices: yo lo hice pero me da pena, rompe con el temor y dile: Dios, es la primera de muchas veces, cuando sea necesario, que te voy a reconocer en público y en privado. ¿Hay alguna persona que hoy decidió iniciar una relación personal con Jesús, que quiera levantar su mano o ponerse de pie? No hay absolutamente nadie. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Bueno, si tú lo hiciste y te dio pena, puedes acercarte allá a la mesa. De todas formas, estaremos para servirte, y algún día será bueno que tengas el valor, aunque sea de forma simbólica, pero de dar testimonio público de tu fe. Aún nosotros como cristianos tenemos que tener el valor, porque hay muchos que algún día levantaron aquí su mano, pero allá afuera siguen bien cobardes, y tenemos que tener el valor de hacerlo siempre. Mis hermanos, les recuerdo que el mensaje de hoy se transmitió en vivo en la página de YouTube de nuestra iglesia. Creo que hay mucha gente que tú conoces que necesita escucharlo. Entonces, aprovechando lo que estoy diciendo,
no seas cobarde y comparte este mensaje en tus redes. Métete a la página YouTube, copias el link y lo publicas en tu Facebook, en tu estado, en lo que sea, ¿verdad? Honremos a María, hay que aprovechar la fecha, pon algún resumen de lo que aprendiste con tus palabras, ¿verdad? Y creo que es una gran oportunidad que estamos a 2 días de esta celebración masiva en el país para poder anunciar la verdad del Señor y que mucha gente pueda abrir los ojos y acercarse a Jesús. También está el del servicio anterior y bueno, pues yo ya no los veo hasta el año que entra, si Dios quiere, ¿verdad? Viene la próxima semana, domingo 17, luego aquí tendrán 2 servicios especiales, lo mismo tendremos allá en Toluca. Desde aquí les envío un fuerte abrazo de feliz Navidad adelantada, de feliz año, deseándoles a título personal y de mi familia y de la familia de Vida Nueva que pasen pues excelentes fiestas, que puedan disfrutar, que sea un gran fin de año y un gran 2024. Saben que siempre estamos acabando el servicio aquí abajo para servirles, pero tenemos un compromiso en Toluca, que de hecho ya empezó, entonces vamos a llegar aunque sea ahí al amén, ¿verdad? Pero por aquí nos estaremos viendo pronto, si Dios quiere. Vayan agendando y estén al tanto de nuestras redes, porque en febrero tendremos en Toluca un seminario de apologética y uno de los posibles temas es justamente sectas y religiones. Estamos orando, ¿verdad?, para ver si va a ser ese o por qué Dios permite tanta maldad y sufrimiento. Sea cual sea el tema, será interesantísimo para que estemos preparados. Lo que hoy aprendieron, compártanlo, no se lo queden, porque para eso fue. Que Dios los bendiga. Seguimos con el programa y en unos minutitos más concluimos nuestro servicio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.